a explicar sobre el impuesto a los servicios digitales en el Perú y en el mundo. En el Perú los negocios digitales son tendencia, pues algunos de aquellos servicios que se consumen todos los días son, por ejemplo, las plataformas Uber, Netflix, entre otras. Para ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, viene discutiendo hace ya algún tiempo la mejor manera de grabar los servicios digitales. Dicha tarea no es sencilla, pues su aplicación puede resultar en efectos no deseables, como son la intervención de las decisiones empresariales, la doble o múltiple imposición, los conflictos del ejercicio de la potestad tributaria de una o más estados y el aumento de los costos de transacción de las empresas perceptoras o retenedoras del impuesto y de la administración del impuesto por parte de las autoridades tributarias. Actualmente existen distintas propuestas fiscales para gravar los servicios digitales, pues la Comisión Europea y la OCDE vienen analizando las diversas formas de hacerlo, siendo el núcleo de la discusión el cómo debe ser el reparto de la recaudación efectiva de este impuesto entre los países que reclaman la imposición de este para incrementar su recaudación, más aún cuando se trata de empresas globales con ingresos apreciables que, a pesar de la crisis económica producida por el COVID-19, siguen generando ingresos considerables. Una primera cuestión es si el impuesto debería ser único para todos los países o si en realidad cada jurisdicción, según sus propias políticas fiscales, debería diseñar un impuesto propio. Pues las ventajas de un impuesto único son las de evitar el conflicto del poder tributario y la múltiple imposición que se suscita en cada uno de los países. Sin embargo, esta propuesta también trae inconvenientes políticos debido a que existen otros elementos de gobernabilidad interna que surgen y que son impredecibles y no negociables. A continuación, mi compañera les seguirá explicando más sobre el tema. Continuando con lo que menciona mi compañera, en efecto, cuando se diseña un impuesto a los servicios digitales, siempre está la cuestión de si quién debería grabar en el país, en dónde reside, quién genera los beneficios o si en realidad es más adecuado ese país donde las actividades digitales generan valor o se utilizan. Esto, por supuesto, se explica porque los servicios digitales se pueden suministrar desde cualquier lugar, pues no es determinante el sitio desde donde se presta físicamente. Hoy por hoy la virtualidad de la prestación hace que la locación no sea importante para tener la potestad tributaria exclusiva de gravar los ingresos que se generan por esta actividad. Basándonos en este contexto, una primera propuesta es que se diseñe un impuesto sobre los ingresos brutos que genera la actividad en determinada jurisdicción, y la otra es que cuando se cumplan determinados presupuestos se considera que existe un establecimiento permanente al cual se le atribuyan las rentas para distribuir de manera equitativa y eficiente los impuestos sobre estos servicios prestados a través de la plataforma. A manera de ejemplo, podemos decir que países como Italia, Francia, India y en la región Argentina y Colombia han incluido un impuesto a los ingresos brutos como el impuesto al valor agregado. Perú, en su caso, ha seguido esta línea y viene proponiendo gravar los servicios con el IGB con una tasa del 18%. Es así que en diciembre del año pasado, SUNAT publicó en diversos medios que se crearía un impuesto a la retención del IGB que afectaría a los servicios digitales consumidos en el Perú. Aunque sus proveedores fueran empresas no domiciliadas en el país, los principales contribuyentes del impuesto serían empresas como Netflix, Spotify, Uber y Album, entre otras que utilizan exactamente aplicaciones digitales para prestar sus servicios de música, videos, juegos o servicios de transporte o entrega de comida a domicilio. Entonces, siguiendo la misma línea del diseño implementado por otros estados, el impuesto que podrían plantear tendría las siguientes reglas. Uno, que el IGB sería retenido o percibido a través de las tarjetas o crédito o débito y otros intermediarios o agentes de pago. 2, la retención sería equivalente al 18% del valor de la venta por la consumición que se paga al proveedor no domiciliado. Y 3,
El impuesto sería aplicado al momento en que la transacción se impute para su cobro en la tarjeta de crédito o débito. Y 4, si no hubiera un intermediario o agente, el consumidor tendría la responsabilidad del pago del IGB. Doy pase a mi compañera para que continúe con la explicación. Bien, buenas tardes. Continuando, vemos que en los últimos años la irrupción de la economía digital y la creciente demanda de servicios tecnológicos han generado un incremento continuo en el desarrollo de las operaciones de servicios digitales, incrementado, así que se ha visto, acentuando por lo que hubo últimamente, que es la pandemia del COVID-19. Es importante precisar que el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que están sujetas al impuesto a las rentas grabadas que obtengan los contribuyentes que se consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas jurídicas, el lugar de constitución de las personas, ni la ubicación de la fuente productora. En el caso de contribuyentes no domiciliados en el país, o sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto recae solo sobre las rentas grabadas de fuente peruana. La diferencia entre un sujeto domiciliado y un sujeto no domiciliado es que el sujeto domiciliado debe tributar por su renta de fuente mundial, mientras que el sujeto no domiciliado solo debe tributar por su renta de fuente peruana. En un caso específico de los servicios digitales, vemos que el inciso I del artículo 9 de la ley señala que se deben considerar como de fuente peruana las rentas obtenidas por servicios digitales prestados a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o de la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red. Respecto al IGB, el inciso B del artículo 1 de la Ley General del Impuesto General a la Venta establece que el IGB grava, entre otras operaciones, la prestación o utilización del servicio en el país. Y el inciso C del artículo 3 de esta misma ley señala que se entiende por servicio a toda prestación que una persona realiza a otra y por el cual se percibe una retribución o ingreso que considere la renta de tercera categoría para efectos del impuesto a la renta. En el caso de una prestación de servicios en el que el prestador del servicio es una empresa del exterior, es decir, un sujeto no domiciliado, y el usuario local es una persona jurídica que realiza actividad empresarial, un sujeto domiciliado, esta última será contribuyente para efectos del IGB, al ser usuaria del servicio en cuestión dentro del territorio nacional. En consecuencia, como contribuyente, el sujeto domiciliado deberá responder por este impuesto. Y finalmente, cabe mencionar que el artículo 21 de la Ley General del Impuesto a la Venta señala que, tratándose de la utilización de los servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal podrá aplicarse únicamente cuando el impuesto correspondiente hubiera sido pagado. Pasa al siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, ¿es necesaria la implementación de impuestos a los servicios digitales en Perú? En la actualidad, las nuevas tecnologías permiten la existencia de un mundo digital que ofrecen varios tipos de servicios que facilitan la vida de los ciudadanos, como también son los servicios más utilizados por los peruanos, que son aquellos prestados por empresas no domiciliadas de manera fiscal dentro del territorio nacional. Las nociones preliminares de la economía digital contemporánea, los desafíos que la economía digital plantea a los sistemas tributarios, se agrupan en tres grandes grupos, donde los negocios tienen mayor facilidad para obtener ingresos sin necesidad de presencia física relevante, poniendo en jaque a las normas tributarias que dependen de la presencia física para determinar obligaciones tributarias. También la mayor facilidad que tienen los negocios para utilizar los aportes de los usuarios en su cadena de valor para la producción de bienes y o servicios, a lo que le evidencia el problema, ¿no?, de determinar cómo se asignará y evaluará dicho aporte. Y por último, la dificultad para la recaudación de los tributos directos o indirectos, ya que el proveedor suele no tener presencia física directa o indirecta en el territorio del consumo.
Asimismo, también mencionar que en el ordenamiento nacional, el artículo 9, inciso 1 de la Ley del Impuesto a la Renta menciona que los servicios digitales son aquellos prestados a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, ya sean en plataformas, en la tecnología utilizada por Internet o cualquier otra red, que se presenten servicios equivalentes en cuanto a los servicios que se utilice económicamente, ya sea de use o pueda ser consumido en el país. Asimismo, también la aplicación del impuesto a la renta. En el artículo 6 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que conforme a esta ley se consideren, ¿no?, domiciliadas en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, como también el lugar de constitución jurídica ni la ubicación de fuente productora. En el artículo 4A del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que se entiende por servicio digital a todo servicio que se pone a disposición del usuario a través del Internet o de cualquier adaptación o aplicación de protocolos. Y bien, por último, la aplicación del impuesto general a las ventas IGB. En ventas de bienes digitales en el país, y a modo de ejemplo, la descarga de archivos e imágenes, documentos, videojuegos, software profesional o músicas donde esto pues establece, ¿no?, en una plataforma de una empresa no domiciliada, en este caso pues sería la importación de bienes digitales, se encuentran pues grabadas con el IGB, y en el consumidor, quien debe de ser entregado debe ser físico o que se trate de una empresa o de una persona natural, ¿no? Sin embargo, si se trata de la prestación de servicios digitales en el país, ¿cómo sería la geolocalización para contener necesidades de transporte de personas o la que escucha música, ¿no? En este caso, sin almacenamiento del archivo en el dispositivo, que por parte de una empresa no domiciliada, tales operaciones estén grabadas en el IGB cuando el consumo final califique como empresa o sea una persona natural que califique como habitual en este consumo. Le voy a dar pase a mi compañera Erika para que pueda. Bien, siguiendo a lo expuesto, ahora les daré un breve análisis de cómo es tratado este impuesto a los servicios digitales en otros países. Tenemos que en México, desde el 1 de junio del 2020, inició la aplicación del impuesto a los servicios digitales establecido en su artículo 24, fracción quinta de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces, de esta forma se empezó a gravar el 16% del IVA a las plataformas de servicio y venta de productos digitales que operan en México. De acuerdo con esta ley, los servicios considerados como digitales son aquellos que proporcionen servicios a través de aplicaciones o contenido en formato digital por Internet u otra red, siempre y cuando estos servicios cobren la descarga o acceso a las imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos y etcétera, y todos los otros contenidos multimedia que existen. Entonces, en síntesis, todas las compañías que cobren por alguno de los medios antes mencionados en esta ley se grabarán con una tasa del 16%. Después también tenemos a Uruguay, que de enero de 2018 las empresas que brindan servicios digitales se encuentran grabadas con el impuesto a la renta y con el IVA, cuya tasa asciende al 22%, convirtiéndolo en uno de los primeros países en Latinoamérica en legislar en este aspecto, por la ley 19.535 y el decreto 144/018. Uruguay encontró soluciones para la producción, distribución o intermediación de contenido audiovisual. Entonces aquí empresas como Netflix, HBO, Spotify, etc. Y también como en la intermediación realizadas a través de medios informáticos. Aquí tenemos a Uber, Airbnb, etc. Y además no solo se enfocó en la imposición a la renta, sino que también en la imposición al consumo IVA. Entonces, este estado se vio en la necesidad de gravar estos servicios digitales por razones políticas y optó por gravar aquellas prestaciones de servicios que eran competencia de las empresas locales que prestaban servicios similares en formato tradicional. Su objetivo era igualar la legislación para ambos. Y eso sería todo.